tardes, gracias por escuchar Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU Boulder, Denver y Fort Collins. Hoy es domingo, un domingo muy especial. Bueno, ya vamos a conversar sobre eso. Mi nombre es Marinela Maneiro y estamos aquí con Albanela Ravelo, quien es astrólogo, entre otras cosas, y voy a dejarte un momento para que tú te presentes, Albanela, pero básicamente, bueno, todos estamos pasando a nivel mundial sobre esto que hemos llamado, que se ha llamado el coronavirus y que de alguna manera ha afectado a todo el mundo en todos los niveles, ¿no? Y hemos tratado de alguna manera compartir con nuestra audiencia distintos puntos de vista en relación a lo que es este virus y el impacto en la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar, nuevamente les recuerdo que pueden ver nuestro programa o escuchar nuestro programa por pasalavoz.us y allí pueden encontrar este programa y los programas anteriores. Y también vamos a estar transmitiendo este programa por Facebook y por Instagram, porque ahora toda esta revolución nos permite también estar con ustedes desde distintas partes del mundo y en todas partes del mundo. Entonces, bueno, nuevamente buenas tardes, Albanela, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Marinela. Bueno, gracias por esta invitación. Bueno, dentro del marco de lo que habías mencionado del coronavirus, eh, bueno, desde la perspectiva astrológica, es bueno remontarnos a una serie de acontecimientos que son astronómicos y que tienen una repercusión a lo largo de este 2020, ¿no? Entonces, tenemos que ocurrió el 26 de diciembre un eclipse de sol a 4 grados del signo de Capricornio. Fíjate que es un número que está muy presente en todo lo que se viene manifestando, ¿no? Entonces, ese eclipse de sol va a tener repercusión hasta el 21 de junio de este 2020. Y los eclipses de sol representan una muerte simbólica para una posterior regeneración. Es decir, estamos frente a un reacomodo de fuerzas, un reacomodo del poder tal y como se había concebido, ¿no? Ahora bien, resulta que en este año 2020 tiene muchas particularidades. Una de ellas, o una de las más importantes, es que se produce una conjunción que es histórica de astros, que ocurre aproximadamente cada 33 años y desde enero la estamos observando. Es la conjunción de dos astros que son Saturno, el planeta de las estructuras, el planeta de la disciplina, de las pruebas de resistencia, es considerado el más kármico del zodíaco, porque sus tránsitos nos llevan a grandes lecciones y grandes aprendizajes, y Plutón, que es un astro que rige el mundo de lo oculto, la muerte y la resurrección, que tiene que ver con las grandes transformaciones que no ocurren a cada rato, pero cuando ocurren nos plantean un borrón y cuenta nueva. La unión de estos astros es como la conjunción de los nuevos modelos. ¿Y qué nos está planteando? Bueno, un cambio que es significativo, que es progresivo y que tiene que ver con la estructura de nuestra vida social y personal, por supuesto. Este 2020 es una nueva década para soltar viejos valores, para sintonizar con la transformación y con la evolución, que es algo muy importante, traer al escenario, puesto que cuando se dicen conceptos como este, de muerte, etcétera, pues la gente piensa que, bueno, es el fin. Y Correcto. resulta que no. Hay una transformación, es la muerte de todo lo que ya no es sostenible, es la muerte de todo lo que ya es decadente para ser transformado en otra cosa. Por eso es que este 2020 es el año que va a llevarnos a sentar las bases para los próximos 14 años, que es la mitad del ciclo de Saturno, que da la vuelta al zodíaco en 29, 30 años aproximadamente. Entonces, Ahora, disculpa, tú mencionas el 26 de diciembre como esa fecha
o sea, como una fecha importante, ¿no? O sea, que este proceso se viene gestando porque de repente la gente dice, ah, bueno, empezó aquí en marzo, desde el punto de vista de lo que está pasando ahorita, del impacto quizás más tangible que tiene que ver con la enfermedad propiamente dicha. Pero tú estás hablando de otro proceso que comienza a gestarse no solamente el 26, sino mucho antes, pero mencionaste esa fecha como una fecha importante, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que inclusive otra de las particularidades del 2020 es que generalmente en un año ocurren 4 eclipses Ujú. y excepcionalmente ocurren 5. En el 2020 tenemos 6 eclipses, Ok. que son lenguajes de cambio. Ujú. Tenemos 4 eclipses que son de luna, que es un lenguaje de cambio emocional, y 2 eclipses de sol, que es lo que te decía, que es esa renovación de fuerzas. Y además de eso, el primer eclipse del año 2020 fue el 10 de enero, fue un eclipse de luna en el signo de Cáncer, que tiene que ver con el hogar, con la familia, con las raíces, con los ancestros, con la seguridad emocional. Ya. Entonces, a eso tenemos que sumarle el hecho de que existen unos puntos matemáticos en el cielo que se conocen como nodos lunares. Ujú. Y los eclipses ocurren en sintonía con esos puntos matemáticos. Entonces, ahorita el nodo sur, que es la parte, digamos, negativa que hay que dejar atrás, que son los modelos del pasado representados en Capricornio, eh, es lo que nos está planteando, oye, conservar la onda disciplinada, coordenada y precavida, pero dejar atrás la rigidez y la concepción del poder tal y como lo veníamos viviendo. Ujú. Entonces ahora el nodo norte, el reto está en el signo de Cáncer y va a ser así hasta el 4 de mayo de este 2020. Y ese reto, esa misión, nos está planteando conectar precisamente con nuestro mundo emocional y Ujú. lograr establecer un equilibrio entre ese mundo racional, pragmático, concreto, realista, que es el de Capricornio, con este otro que, bueno, no en vano está ocurriendo lo que está ocurriendo. Es decir, todo esto nos lleva, nos traslada a, simbólicamente al útero de la madre, al Ujú. útero que representa la seguridad emocional, el cobijo, el amparo, la conexión con nuestro mundo interior. Ujú. Y eso lo está haciendo ese nodo norte de despedida, ya que él pasa un año y medio transitando por esa franja zodiacal. Entonces, bueno, no es nada casual esto que está ocurriendo, como es arriba es abajo, hay un lenguaje del cielo que se está expresando en nuestras vidas en este momento y por eso es que es tan importante el manejo de la emocionalidad en Ujú. este momento. Claro, porque estamos hablando entonces de un virus que ataca, que nos enferma, ¿no? O sea, y que además no es una partecita del mundo, sino completamente. Yo me pregunto si hubiese sido, si no hubiese podido ser otra opción en términos de esto que está ocurriendo, sino una cosa que amenaza la vida del ser humano. Porque de otra manera no, este llamado a quedarnos en nuestras casas, que también lo asocio con lo que tú dices del refugio, del regresar a lo íntimo, sin duda tiene que ver con, no hubiese podido ser de otra manera, sino a través de este enemigo silencioso, ¿no? Que todos nos obliga a hacerle caso, ¿no? Sí, fíjate que además está ocurriendo otra cosa simultáneamente a esto que también caracteriza la energía del año 2020 y es que un planeta conocido como el impredecible del zodíaco, que es Urano, que es el que rompe todos los paradigmas, todos los conceptos preestablecidos, todas las tradiciones establecidas, ha ingresado al signo de Tauro, que es un signo que tiene que ver con la economía, que tiene que Mm. ver con las finanzas. Entonces, él viene planteando y lo viene haciendo desde el año pasado,
encontrar nuevas formas de ser más prácticos ante la vida. Mm. Es un giro al manejar nuestras finanzas y nuestra seguridad, tomando en cuenta lo que esa franja zodiacal de Tauro también significa, que son los valores. Mm. Entonces, está hablando de gestionar nuestra salud, especialmente en situaciones estresantes. Mm. Y esto, bueno, cualquiera puede meterse en mi cuenta de Instagram y verlo publicado desde el 2017. No hay Sí. porque con un video que anda rodando de una vidente y parece que la Sí. cosa como que no es cierta. Eso lo estaba viendo ayer, sí, sí. Ajá. Entonces, bueno, efectivamente nos está planteando eso. El ser auténtico, el saber mirarse por dentro, el saber tomarse la vida como viene, reaccionar de una manera más rápida y más asertiva ante lo inesperado. Y bueno, por supuesto nos está planteando vías distintas para producir el dinero, para manejarlo. O sea, y los sistemas de transacción electrónica, bueno, llegan a su punto máximo porque ese astro, Urano, rige la tecnología. Mm. Entonces nos está conduciendo por ese camino. Mm. Y bueno, hay algo que precisamente es importante ahora en abril, y es que desde el pasado 22 de marzo, Saturno, ese astro de la estructura que te decía que da la vuelta al zodíaco cada 29, 30 años, está poniendo un pie en el signo de Acuario, que es un signo que tiene que ver con lo científico, lo democrático, lo humanitario. Y él está planteando un preámbulo de cómo van a ser nuestras vidas a partir del 2021, por lo que estemos viviendo en abril, mayo y junio de este año. Claro. Mm. Otra cosa que también es significativa es que no solamente la conjunción histórica de esos astros que te mencionaba, que es Saturno y Plutón, que están planteando esos nuevos modelos, sino que también está ocurriendo otra conjunción histórica que es la de Júpiter, que es el planeta de la expansión, con Saturno, el de las estructuras, y nos está planteando grandes esfuerzos por redefinir nuestras vidas para encontrar tesoros ocultos. Mm. Y por eso es que todo esto es una gran sacudida para la humanidad, para sacar desde lo más interno, desde lo más profundo, valores y fuerzas y dones que estaban explorados, digamos que a media o en poco porcentaje, ¿no? Eh, Fíjate también que el 5 de mayo hay una energía que divide el año, divide el 2020 en dos, un antes y un después del 5 de mayo. Es decir, que seguimos evolucionando hacia acontecimientos que son de impacto y de transformación. Mm. Porque ese nuevo norte, ese reto kármico, que es ese punto matemático del que hablábamos anteriormente, va a entrar al signo de Géminis. Mm. Y el signo de Géminis es la expresión, la comunicación, pero principalmente saber escuchar. Mm. Entonces, fíjate que ahorita estamos en una transición entre el norte que está en el signo de Cáncer, que nos habla de la seguridad emocional y de la madre y de la figura femenina, para entrar a que tiene que ver con el mundo de las ideas y con el mundo de las comunicaciones. Y Yeah. que obviamente nos está poniendo en primer plano el uso de la tecnología. Mm. Si lo ves desde el punto de vista energético, ¿cuál es el centro energético del cuerpo o el chakra que está vinculado a ese reto que vamos a tener a partir del 5 de mayo? La garganta. La garganta, ¿no? Ya. Mm. El poder del poder, Mm. el poder de la expresión. Mm. Entonces, es como expresar tu verdad, pero expresarla en unos términos que nada tienen que ver con la soberbia, nada Ah. tienen que ver con, ¿sabes?, el egoísmo o el egocentrismo o imponer la voluntad. Mm. Tienen que ver con una habilidad de intercambio de visiones, Mm. de intercambio de oportunidades. Ahora, ese reto va a estar presente hasta el 18 de enero del 2022, lo cual nos hace pensar que modalidades de este tema del coronavirus van a estar presentes hasta esa fecha. Eso, No, por eso te iba a comentar precisamente que sería ingenuo y hasta
bueno, y hasta absurdo pensar que esto va a terminar en una fecha, porque hay muchos políticos y presidentes y hasta, bueno, y hasta científicos que dicen, bueno, esto se va a terminar el 12 de abril, el 14 de abril, el último de abril todo el mundo llega y va a tener su vida otra vez normal. Y empezando porque llegar a terminarse, de todas maneras, la vida no va a ser el normal que conocíamos, ¿no? Eso es lo que entiendo de lo que tú estás diciendo también. Correcto, Ujú, correcto. Fíjate que si nosotros nos remontamos un poco a la historia, nos confirma que esto del coronavirus es nuestro anuncio de que nuestras vidas ya no volverán a ser igual que antes. exacto. O Ujú. sea, Es que es imposible, ¿no? O sea, será siempre, imposible. sí, Y este tema estará presente, por supuesto, no de una manera de emergencia como lo estamos claro. viviendo en este momento, pero estará presente para los próximos 2 años. Ujú, Está esa energía diciendo que hay nuevos sistemas desde todo punto de vista, en la economía, en lo jurídico, en lo político, porque todo lo tradicional se derrumba. ya, ya. Fíjate que si nosotros buscamos, bueno, ¿qué estaba pasando la última vez en esos ciclos de cada 33 años aproximadamente en que ocurre esa conjunción histórica? ¿Qué pasó la última vez que ocurrieron? Bueno, una referencia es cuando ocurrió la Guerra Fría entre Ah, el 47 y 91, que era ese enfrentamiento político, que era económico, que era social, que era militar, que era de todo tipo. de todo. Después, la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque del este que era liderado por la entonces Unión Unión Soviética. Soviética. Ujú, Luego, ¿qué ocurre en otros ciclos? Por ejemplo, surge la perestroika, una ujú, nueva estructura de la economía interna de la Unión Soviética que impactó, claro. que Ujú, no fue el fin de la era de Mao en China y la ujú, de en Rusia. ujú, Entonces, y todo eso planteó aperturas, reformas económicas, impactos de todo tipo. Y era el tiempo de Reagan en Estados Unidos, que planteó un crecimiento importante por casi toda la década. Sin claro. embargo, vemos que ocurrieron cosas que cambiaron al mundo, como por ejemplo el, el derrumbamiento del muro de Berlín. Claro. Entonces, nosotros vamos a tener, fíjate, esta conjunción se va a volver a producir cuando estos astros cambien de elemento, es decir, se van de el signo de Capricornio y vayan a ingresar al signo de Acuario, que Acuario es un signo que lleva los lemas de la Revolución Francesa: Ujú, libertad, igualdad y fraternidad. ujú, Entonces ya nos viene diciendo, bueno, este es el ensayo. Estos astros están planteando el trazar un puente entre lo viejo y lo nuevo en este 2020. Y por ujú. eso es que vamos a ir practicando el adaptarnos a esas nuevas estructuras. Y los meses emblemáticos son marzo, que ya lo vivimos, septiembre, octubre y noviembre de este 2020, Ya. donde van a Ujú, ocurrir acontecimientos que nos están diciendo, este es el inicio de una renovación que es global. claro. Un Ujú, nuevo modelo lo vamos a ver en diciembre de este 2020. ujú. Ahora, fíjate que de todas maneras, como tú dices, remontándonos a la historia, yo no consigo una sacudida tan grande como esta que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, considerando el nivel de evolución en términos, todas las áreas de donde tú has dicho, yo creo bueno, que era impensable para las personas que, bueno, normales y cotidianas como nosotros, que una cosa así pudiera pasar. Todavía yo creo que después de esta semana la gente se está preguntando, ¿qué es esto, no? Sí, O sea, cómo estamos metidos en esto. Y creo, Albanera, no sé si es parte del mismo proceso, que mucha gente todavía está metida en el miedo, ¿no? En esa parálisis de que, bueno, no voy a soltar esto, pero lo tengo que soltar porque no tengo otra forma. Esa como ambivalencia entre lo que te están diciendo que está pasando y lo que internamente cada uno de nosotros está viviendo, ¿no? sí. Fíjate que inclusive los grandes gurúes Mm, y toda la gente que está
relacionada con hacer este tipo de estudios, pensaba inclusive en una tercera guerra mundial. Ajá, ajá, ¿No? claro. Nadie se imaginaba que esto iba a venir y de esta forma. O sea, además, Correcto. vertiginosa. O sea, Mm. que ahí, digamos que por eso es que Urano nos plantea el reto. O sea, es reaccionar de una manera, saber tomarse la vida como viene. Es saber asimilar la sorpresa, porque Mm. esto viene de tal forma que no da tiempo de quedarse sentado asimilando mucho tiempo, porque además va evolucionando hacia cosas que son de mayor impacto. Y creo que hasta personas que tienen menos recursos, o más, o sea, que ha impactado a todos, porque las personas que tienen menos recursos se han tenido que ajustar rápidamente y las personas que tenían supuestamente una vida establecida, bien balanceada, de todas maneras, también ha impactado. O sea, creo que ha sido algo que, bueno, que ojalá todos podamos no solamente aprender, sino trascender con esto, ¿no? Mira, esto es un poco abstracto, pero vamos a poner un ejemplo en algunos países. Fíjate, por ejemplo, en los países desarrollados, ha tenido un impacto muy fuerte desde el punto de vista físico. O sea, hay muchas personas contagiadas, muchas personas que han muerto, etcétera, etcétera. Hay otros países que son considerados del tercer mundo, porque no son potencias mundiales, etcétera, donde no ha ocurrido, y te pongo el ejemplo de Venezuela, una cosa tan impactante desde el punto de vista físico, pero Mm. desde el punto de vista emocional ha sido un impacto muy fuerte. Claro, ¿Por? Porque te encuentras con situaciones donde el dinero no resuelve una situación. exactamente. Mm. Ujú. ¿Ves? Entonces, eso es, claro, a pesar de que es una situación que es global, es un elemento común que amenaza al mundo, los aprendizajes para cada nación tienen un matiz diferente. Sin ¿Ves? duda. Ujú. Y fíjate que uno de los matices, uno de los países que tiene un matiz más profundo son los países que pertenecen al signo de cáncer. ¿Ves? Ajá. Como por ejemplo Estados Unidos, Ujú. Canadá, Francia, Venezuela, Colombia, ¿ves? Ujú. Que son países que han nacido bajo esa franja zodiacal. Porque Ok, además de eso son países que están regidos por la luna que representan nuestro mundo emocional. ya. Ujú. Entonces, bueno, a otros les ha tocado más conectarse con la realidad y esa gran lección que nos da Saturno, que es el valor de ser realista y de ser sistemático ante las contingencias y las eventualidades. O sea, todos tenemos el mismo aprendizaje, solo que hay Distintas más áreas. énfasis en algunos aspectos que otros no, no lo viven así. ¿Hay alguna explicación astrológica o a nivel de los planetas por qué, por ejemplo, países como Italia y España, y bueno, en la misma China, pero especialmente países como Italia y España han sido tan golpeados a nivel del número de muertes que se están presentando hasta ahora? Bueno, mira, bueno, hay unas razones que obedecen al orden lógico, como Claro, por ejemplo la extensión territorial de algunos países y la cantidad de habitantes que tienen en comparación correcto. con otros, ¿no? Sin embargo, fíjate, si hemos tenido desde diciembre del año pasado y todavía la mantenemos una alineación de astros en Capricornio, o sea, ¿qué significa eso? Bueno, en primer lugar, Capricornio es la disciplina, Ujú. seguir las reglas, seguir las órdenes, eh, ser totalmente precavido y además sistemático. Y tomando en cuenta la ley del karma, porque por eso es que Saturno es considerado el más kármico del zodíaco. Y es la consecuencia de nuestros actos y de nuestras decisiones. O sea, todo genera consecuencias y en este momento se hace mucho más evidente. Claro. Entonces, bueno, hay una relación entre si adoptas ese comportamiento, esa alineación
que esa alineación nos está planteando que debemos seguir hasta junio y el no seguirla. Ajá, claro, sí. Llega a la cuenta. Ujú, ujú, sí. Y es lo que yo creo que también ha pasado, ¿no? Sobre todo al principio cuando los países o los gobiernos, inclusive los pueblos decían, hay que quedarse en la casa y hay mucha gente que no hizo caso, ¿no? Y cómo eso está repercutiendo todavía en este momento, ¿no? Sí, bueno, por eso es que Saturno es conocido como el Padre Severo. Ujú, Es porque te restringe. Fíjate que él es el planeta de los anillos. ajá, Porque él habla de los límites. Hay unos límites que hay que respetar. Y por eso es que los límites que no se respetan en este momento provocan ruptura. No solamente desde este punto de vista del coronavirus, sino en nuestro mundo de relación. exacto, ya. Cuando hay personas que no respetan ciertos límites, eso provoca la ruptura de las relaciones. Fíjate que impresionante que casi que lo cuentan como en una onda jocosa la cantidad de divorcios que hay a Claro, partir de la cuarentena. claro, porque, bueno, porque hay otra realidad que es un poco más cotidiana y es que nos han obligado a vivir más cerca con la gente que se supone que vivimos todos los días, pero que muchas veces en muchos hogares ni se conocen o simplemente a veces es más seguro para algunas personas estar afuera que adentro de la casa. Sí, Entonces, el hecho de tener que convivir en los espacios que tengas que, en tu propia casa, con tu propia familia, a veces eso es lo que está ocurriendo, que te ves obligado a conectarte de otra manera, a conocer al otro, a comunicarte probablemente, porque si no lo haces, simplemente el encierro o el aislamiento es mucho peor, ¿no? Entonces sí. yo sí creo que ha habido está viendo eso que también de alguna manera es una preocupación para nosotros, los psicólogos y las personas que trabajamos con la comunidad, porque sin duda también está despertando un deterioro o una mejoría en lo que son las relaciones y la salud mental de las comunidades, ¿no? Fíjate que Saturno además es simbólicamente la guadaña que viene cortando lo que no es sólido. Ujú. Y por eso es que también las relaciones en distintas áreas, en distintos ámbitos, no solamente en la pareja, están pasando por grandes pruebas. Sí, sin duda. Ujú. Porque todos estamos sometidos a una tensión, a, un, a una presión, en fin, con todo lo que está ocurriendo. Porque además es una experiencia totalmente inédita. Inéditas, ya, sin duda. Ujú. Ah, entonces, si además de eso ves que Plutón, que te está señalando que hay un desafío y que todo lo que ya no representa un crecimiento muere para darle paso a otra cosa, nos está llevando a hacer un borrón y cuenta nueva Ujú. en la manera de relacionarnos también. Claro. Y quiero recalcar que lo que tú estás diciendo en términos de la muerte, porque me parece que eso es importante ahorita, especialmente para las personas que nos están escuchando, es que no estamos, tú no estás hablando o no se está hablando de una muerte real, es una muerte simbólica de todas esas cosas que ya no nos funciona y que probablemente por no detenernos o no pensar en nuestras vidas desde de otro punto de vista, las seguimos arrastrando, ¿no? De alguna forma. Albanela, voy a aprovechar para hacer una pausa musical breve para poder digerir todas estas cosas que hemos estado conversando y regresar para que, bueno, sigamos conversando sobre este tema. Les recuerdo que están escuchando o viendo Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins por las frecuencias 88.5 FM y la 97.8 AM. Mi nombre es Marinela Maneiro, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, entonces, Albanela, hasta ahora hemos comentado mucho sobre todas este impacto y además sobre todo la lectura que desde el análisis de los planetas y de los astros, tú nos has hecho de toda esta situación que hemos estado pasando con el coronavirus, ¿no? Me encanta una frase que usaste y que siempre usas y siempre me ha gustado, que es lo que es arriba es abajo, ¿no? Ah, Y lo que está pasando ahorita es precisamente un reflejo de lo que tú nos has explicado. Am, Antes de la pausa hablábamos de las relaciones.
¿no? Y de cómo además estas muertes simbólicas nos están invitando a una reflexión, a un cambio, a un antes y después, básicamente. ¿Qué más nos puedes decir sobre eso, sobre lo que está ocurriendo a nivel ya de las relaciones humanas y hacia dónde puede ir esto que está ocurriendo? Fíjate, en este rango que se viene dando entre marzo y noviembre de este 2020, estas conjunciones históricas que había mencionado están hablando de la búsqueda de un significado, de un propósito que nos lleve a despojarnos de todo lo que ya es superado o inútil Ujú. para transformarse y crecer descubriendo unos tesoros ocultos. Entonces, eso nos está planteando una reinvención. Ya, punto, Esa sí. reinvención es global. O sea, si yo me reinvento en mi trabajo, eso va a tener un impacto en el servicio que yo estoy prestando o el producto que yo estoy ofreciendo, y también va a tener un impacto en mi mundo de relaciones, porque mi dinámica de trabajo también va a cambiar. Y Claro. entonces esto va a impactar a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, etcétera. Y todos vamos a estar en eso. Ujú, ujú. Entonces, por eso es que estamos sometidos a un desafío y un intenso esfuerzo para redefinir nuestras vidas. Y Ujú, obviamente eso tiene un impacto en el entorno. ujú. Este, y, y cuando nosotros nos vemos frente al desafío de que primero tenemos que hacernos una revisión todos, Claro. porque lo que antes era una prioridad para nosotros podría ya no serlo. Exacto. Yo he pensado inclusive que muchos de nosotros hemos estado haciendo cosas hasta que nos tuvimos que quedar en casa, que probablemente ya no vamos a seguir haciendo porque nos dimos cuenta que no hace falta, no la estamos haciendo y estamos aquí igual. Y cómo Sí, entonces ocupar ese tiempo y esa energía en otras cosas, ¿no? sí. Entonces fíjate que Plutón, por ejemplo, que es ese que hemos hablado, que es la muerte simbólica y la resurrección, fíjate que él rige las riquezas del subsuelo, Ujú. lo que no se ve, este, los minerales, las piedras preciosas, comparte con Neptuno el petróleo, los recursos naturales, todo lo que está en el subsuelo. Ujú, Entonces, por eso es que está hablando de ir más allá. Es tomar en cuenta y rescatar cosas que no las tenemos a la vista ujú, y que ujú, se van a convertir en nuestra nueva riqueza. ujú. Entonces, fíjate que inclusive hay relaciones que con esta circunstancia más bien Y sí. Ujú. se crecen porque se ven frente al reto de cómo van a actuar y cómo se van a integrar en una situación inédita, en una nueva dinámica donde estamos además hablando de supervivencia, Claro. que toda la parte instintiva aflora. Y si aún así las personas logran ensamblarse, funcionar como equipo, ese es un gran tesoro, Ujú. porque es el descubrimiento de dones que sabíamos que teníamos, pero no sabíamos qué tanto. Claro. Y que además ya no es la teoría de ponerlo en práctica, ya es No, que tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, ya es no un, es, exacto, es un hecho, no es como la fantasía, ay, ¿qué pasaría si, no? no, Sino no, que no. lo tienes que poner en práctica. Es un hecho. Entonces, bueno, en este momento, oye, esto va a servir como una especie de ordenamiento o reubicación de los roles en las Mm, dinámicas de las relaciones. sí. Cada quien a ocupar su lugar, Mm, porque hay un límite ujú, ujú. y los conflictos van a surgir cuando alguna de las partes trate de rebasar el límite o Claro. trate de dar ventaja. Ujú. Porque el que no reaccionaba va a reaccionar, Ya. porque tiene que preservarse, porque estamos frente a establecer y preservar mediante el esfuerzo.
Exacto, y yo creo que la gente está descubriendo esa fuerza interna de decir que no, por ejemplo, ante una situación donde nos hemos visto obligados a decir que no también, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, está apareciendo esa con mayor facilidad y no en vano el reto que viene a partir del 5 de mayo tiene que ver con la expresión de tu verdad, con la suficiente diplomacia, pero que además el otro sepa escuchar y no Claro. tomar lo personal, ¿ves? Porque va a surgir el tema del saber decir que no, Ujú. porque no se va a poder. Exacto. Y la asertividad, ¿no? También. Claro, y es parte de ese replanteamiento porque venimos acostumbrados y con una memoria kármica además que las cosas funcionan de esta manera y resulta que no, entonces estamos practicando y por eso es que es tan importante todos esos conceptos psicológicos, la resiliencia y la empatía, sobre Claro, todo la empatía en este momento y además de eso, ahorita está vigente la importancia de la inteligencia emocional. claro. Tú sabes, yo he visto también, Albanela, un poco ese resurgimiento o más conciencia en relación a la compasión, ¿no? De darse cuenta, y ahorita un poquito más, cada vez más, porque yo creo que estas 3 últimas semanas o 2 últimas semanas ha sido mucho más enfocado a la sobrevivencia, ¿no? Que países, que por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, para la mayoría es una novedad. Tener que buscar papel toalé en las tiendas y no o buscar algo que no consigues, por ejemplo, ¿no? Cosa que en otros países como Venezuela o países donde la escasez es más o menos lo que marca la pauta del día a día, la gente no ha estado tan enfocada en eso porque eso es parte ya de la vida, ¿no? Pero creo que también ha surgido una necesidad de ayudar al otro, o está surgiendo cada vez más, de cómo poner al servicio nuestros talentos o nuestra fuerza, o nuestros recursos a otros. Yo lo veo en esta comunidad, por ejemplo, gente que aunque con miedo de, bueno, de no contagiarse y protegiéndose, es capaz de repartir comida, cocinar para otros, hacer las compras. O sea, ese concepto de empatía unido también a la compasión, creo que está también allí como surgiendo, ¿no? De- Sí, fíjate, en esto que estamos hablando de todo este tema de la muerte física, la muerte simbólica, etcétera, Plutón nos está trayendo al escenario eh, un aprendizaje importante y es que la muerte le da sentido a la vida. Ujú, ujú. Porque cuando nosotros vemos el peligro inminente, conectamos con una cantidad de cosas que nuestra dinámica natural nos hace siempre postergar porque creemos que, bueno, ahora es que hay tiempo para hacer Exacto. Ujú. X cantidad de cosas. Y ahora, frente a eso que tenemos allí, eso nos lleva a reflexionar muchas cosas. Bueno, ¿y qué, cuál es lo que ha sido el propósito de mi vida? Exacto. Este, ¿Qué es lo que yo, a la hora de una eventualidad o cuando me reclame el fin, qué es lo que yo he hecho en la vida, qué es lo que yo he aportado, qué es lo que voy a dejar, cómo me van a recordar? Exacto. ¿Cuál es mi legado, no? Ujú. Exactamente. Entonces, eso, oye, nos está llevando también a eso y por eso es que ese mundo interior y las habilidades emotivas es tan importante porque esa va a ser la base de cómo nosotros vamos a poder interactuar y relacionarnos con otras personas, ya que ello de que solamente el mundo material y el mundo práctico, intelectual, solo no funciona. Tiene que Claro. tener esto otro. Y bueno, lo otro que también valdría la pena decir es cuál va a ser nuestra misión, Ujú. digamos que en este post-coronavirus, que no es que se termina totalmente, puede ser que se termine un poco la emergencia, pero Ujú. que este proceso continúa. Y eso nos está hablando de ejercer ese poder de comunicación que ya habíamos mencionado, sobre todo con esa onda de saber escuchar.
¿no? El arte de la expresión, el manejar información, el compartir ideas concretas, el intercambiar visiones con flexibilidad, el entrenarse y mantenerse actualizado. Y es también ubicarse en ese contexto global, porque el sur, la parte kármica sur, va a estar en Sagitario, que tiene que ver con la diversidad cultural, la diversidad filosófica y espiritual. Entonces, bueno, tenemos ese reto de integrarnos a la sociedad bajo un respeto por la diversidad. Ya, que hace mucha falta además y que fíjate que otra cosa que yo pienso viviendo en los Estados Unidos, un poco esa arrogancia desde aquí, que eso no me va a pasar a mí, ¿no? Eso no nos va a pasar a nosotros. Porque bueno, por todas las razones que en el mundo hemos, la percepción que el mundo y nosotros mismos tenemos de lo que significa vivir y ser de Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo yo creo que lo que nos está diciendo es eso que tú dices, o sea, sí te puede pasar, se te puede pasar, puede ser parte de eso y además estás en la obligación y el llamado de aportar otras cosas, ¿no? Para relacionarte de otra manera con esos que tú pensabas que eran más débiles. Sí, fíjate que ahorita el próximo eclipse que va a ocurrir va a ser el 5 de junio, mes Mm, 6, y va a ser un eclipse en el signo de Sagitario que tiene que ver con el optimismo y que tiene que ver con la confianza. Entonces, si tú buscas esa simbología, es el retomar el optimismo, la confianza, ujú, en que, bueno, hay opciones, sí las hay. ujú. Solo que ahorita estamos totalmente abrumados con una cosa como esta. Y este eclipse nos viene planteando eso. Inmediatamente después, que va a ser el 21 de junio, ocurre un eclipse que es de sol. Y ese eclipse de sol va a ser otra vez en el signo de cáncer. O sea, retomamos el tema de la valoración de la familia, de la seguridad emocional, de la emotividad, etcétera, ¿no? Y eso además coincide con varias cosas. Coincide con el solsticio, que bueno, en el hemisferio norte será el solsticio de verano, Ujú. eh, y además con Mercurio, el astro de las comunicaciones, que va a retrogradar. Va a ser la segunda retrogradación de Mercurio del 18 de junio al 12 de julio, planteándonos de verdad todo un reto para contactar nuestras emociones. ¿Qué es lo que yo, o sea, cómo voy a identificar lo que yo estoy sintiendo en este momento? Y cómo yo voy a incorporar eso y cómo voy a manejarlo. Ujú. ¿Eh? Y ese sentido de pertenencia. Bueno, toda esta alineación de astros y todas estas conjunciones históricas están derribando la frontera simbólicamente. O sea, no es solamente aquí en mi país, en mi Claro, urbanización, donde yo estoy, es el mundo, ya. es la globalidad. Ujú. Y bueno, ese eclipse en ese momento pues nos trae ya el poner en práctica lo que aprendimos en el primer semestre. Ujú. Porque probablemente viendo estos escenarios de estos astros y ya viendo ahora de la presencia del coronavirus, puede ser que se levante la cuarentena y que por alguna razón tengamos que volver a ella. Mm. ¿Tú dices Estamos este mismo año o en algún momento? este mismo año, Ya. este mismo año, cuando vuelva a ocurrir la conjunción y ya desde otra franja zodiacal, que es la de Acuario, cuando se encuentren, por ejemplo, Júpiter y Saturno en Acuario, bueno, o sea, un momentico, aquí hay Ajá. otro llamado, aquí hay otro impacto, aquí hay una reflexión. Ya. Eh, Además, fíjate, después va a ocurrir otro eclipse el 5 de julio, que es un Mm. eclipse de luna en Capricornio. O sea, nosotros estamos, yo creo que el universo ha sido tan generoso con nosotros, que por eso que nos dio tantos eclipses este año, porque los eclipses son como, el efecto es como que si tú fueses una olla de presión y le levantas la válvula para que Oh, baje ok. la presión. Ok. Ajá. Eso es que los eclipses de luna es bueno practicar quemas de karma, que eso significa
identificar las emociones negativas o todo aquellos modelos que me sirvieron en el pasado, pero que yo sé que no me funcionan, y, Ajá. y escribir y vaciar ese estanque de esa perturbación para después romperlo o quemarlo. Y como la mente obedece al símbolo, es un ejercicio que se llama así, liberación de karma, y se practica en cada eclipse de luna. Ujú. Es un ejercicio positivo. Ahora, el año cierra con 2 eclipses más para completar los 6. Y uno es el 30 de noviembre, que es otro eclipse que es de luna, que es en Géminis. Ya entramos en la materia de lo que habíamos hablado, del reto de la expresión, la comunicación, etcétera. Y luego viene un eclipse que va a ser muy significativo para América y sobre todo para Sudamérica, el 14 de diciembre, que es un eclipse total de sol que va a ser en Sagitario. Este, eso, eso es así como la canción que la guagua va en reversa, porque está planteando que si la gente de Sudamérica había migrado hacia otros países, se puede Ajá. dar un fenómeno a la inversa. Ya. Ese es un eclipse que va a ser visible en Sudamérica finalmente, porque todos estos eclipses, fíjate que el cono de sombra del último eclipse de sol, que fue el que mencionábamos del 26 de diciembre, Ajá. es los países que están más afectados ahorita por el coronavirus. Oh, ok. Ujú. Hay digamos que no hay una teoría fundamentada de por qué sucede eso, Ya. pero todos los países por los cuales pasa el cono de sombra de un eclipse de sol se ven más afectados por algún acontecimiento. Ok, ok. Ajá. Y bueno, por ahí hay un estudio que habla de que por razones climáticas todo se concentró en la franja esa. Fíjate que si tú ves el mapa, la latitud de los 40 grados, ahí es que va desde Nueva York y luego pasa por Italia, Francia y va bajando hasta llegar hasta Oh, China, es donde sí, sí. han Ajá. ocurrido las peores cosas. Bueno, esa fue el cono de sombra del eclipse. Ahora Oh, viene uno que va a ser visible en Sudamérica. No estoy diciendo con esto que es que tengamos que pasar por experiencias terribles, pero sí por una forma de activación ujú. de un nuevo modelo. Ya. Sí, porque sí, no todo lo que está ocurriendo o que lo que puede ocurrir debajo de estos eclipses es negativo, es un impacto No, negativo. Claro, no, que y yo creo que a veces la gente relaciona eclipse con algo oscuro, negativo sí, o catastrófico. catastrófico, ¿no? Sí, pero lo que está hablando es de una transformación. Claro. Ajá. De una transformación. Y por eso es que, bueno, hay tantas metáforas que tienen que ver con los eclipses, que, bueno, cuando crees que es el fin, ahora es que la cosa está comenzando una nueva. Podemos hacer un programa específicamente de eso, de los eclipses. Pero mira, Albanela, nos queda poco tiempo para finalizar el programa y me encantaría, yo sé que tú escribiste un libro, Ajá. no sé si quieres compartir algunas cosas de tu libro con nosotros. Sí, cómo no. El libro se llama Activa tu trígono de poder financiero. Mm. Yo planteé el abordaje astrológico y eh, hablando, caracterizando cómo es el comportamiento frente a 3 áreas de la vida. Mm. Una es la capacidad productiva, o sea, cómo tú produces el dinero, cómo tú lo generas, cuál es tu estilo, cuál es tu patrón de comportamiento para producir dinero, de acuerdo a tu esencia zodiacal. Mm. La segunda es cómo es tu manera de trabajar y de organizarte. Y la tercera es cómo es tu desempeño profesional y cómo es la proyección de tus resultados. Ok. De acuerdo a esa caracterización, Liliana Barrios, que es la economista que escribió conmigo este libro, eh, recomienda de las mejores prácticas internacionales de gerencia cuál es la que va mejor con cada uno de esos comportamientos. Ujú. Luego, ella diseñó unos mandalas que sirvan para estimular lo que está de alguna manera ausente o deficiente y que hay que activar. Y luego yo incorporé el poder vibratorio de los minerales
para activar precisamente la energía que está ausente. Ya. Entonces, bueno, de verdad me siento como muy contenta de haber hecho esto en el tiempo en que lo hicimos, porque ahora se convierte en nuestro aporte. Seguro. Esto nos sirve ahora para nosotros identificar cómo es ese patrón de comportamiento, cómo lo podemos mejorar y cómo lo podemos activar frente a estas características de esta nueva década que estamos enfrentando. Claro, y bueno, y ya como para finalizar, me gustaría que, no sé, si puedes compartir algún mensaje final para la audiencia, algo que tú creas que deberíamos seguir considerando y también dónde podemos contactarte, las personas que nos escuchan, si quieren contactarte, bien sea por tu libro o bien sea por cualquier otra consulta, ¿cómo lo pueden hacer? Sí. El contacto a través de mis redes sociales, @albanela con B grande y una sola L, Ravelo con B pequeña, una sola L. Albanela Ravelo en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Fíjate, yo creo que hay algo que nosotros deberíamos aprovechar del lenguaje del cielo y son las lunas nuevas o novilunios que ocurren aproximadamente una vez al mes. Y es un momento en el cual podemos practicar una visualización creativa eh, y crear esa secuencia de imágenes de lo que nosotros deseamos que se manifieste en la realidad. Entonces, creo que son momentos cuando se une la luna y el sol, están alineados nuestros tres astros fundamentales y la luna no es visible desde la Tierra y eso nos permite sincronizar nuestro mundo emocional que está representado por la luna y nuestra predisposición para captar más profundamente un tema y emprenderlo. Okay. Entonces yo creo que debemos aprovechar las próximas lunas nuevas para hacer nuestras visualizaciones y tomar en cuenta que si podemos imaginar un acontecimiento futuro basándonos en un deseo, esa realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico. Creo que así como hemos estado viviendo las consecuencias de una falta de conciencia en el trato del planeta, nosotros podemos revertirlo también haciendo visualizaciones que tengan que ver con los deseos que queremos que se manifiesten con una mayor conciencia, porque somos eso, energía con conciencia o materia consciente. Bueno, ¿verdad? Muchísimas gracias, Albanela, por haber estado con nosotros y compartir este tiempo. Siempre es un placer hablar contigo, por supuesto, y bueno, enriquecernos con todas estas cosas que nos dan una visión diferente de lo que está pasando y además una visión, yo pienso que positiva, ¿no? De que podemos aprovechar este momento para seguir creciendo y seguir transformándonos. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Y para las personas que... Gracias, dime. Muchas gracias. Que muchas gracias, Marinela, y además me gusta resaltar en este momento una característica, un valor que veo en ti a lo largo de tu trayectoria y es la autenticidad. Y uno de los desafíos que tenemos en el 2020. Bueno, muchas gracias y espero que podamos hacer otro programa pronto. Claro. Y bueno, aquí nos despedimos hasta el próximo domingo a través de Pasa la Voz en la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins. Y si te gustó este programa, pasa la voz.